están, iglesia? How are you, church? Hey, this is a great weekend. We got 2 big missions trips that are out there on the field right now. I want you to keep them in your prayers. Este es un gran fin de semana. Tenemos 2 grupos misioneros que han salido y pedimos que los tengan en sus oraciones. We sent 30 missionaries out to one of our newest church plants south of Mexicali with Pastor Oscar, who was on staff with us for years. They're having their first Sunday service ever today. They've been having midweek, but they're starting Sundays today. Keep them in your prayers. Tenemos 30 de nuestros misioneros enviados a Mexicali, donde está Pastor Oscar levantando una obra. Y esta mañana, este domingo en la mañana, es su primer servicio. Han tenido servicios entre semana, pero hoy inician con servicios los domingos. And then also we have a team down in La Paz that's going to plant a church at the end of the year. And they are doing a vision tour looking at storefronts to rent for their church that's going to be starting soon. So keep them in your prayers. También tenemos un grupo allá en La Paz que tiene el propósito de hacer este viaje de visión para al fin de año, primeramente Dios, levantar una nueva obra. Están observando la ciudad, orando, y ustedes también les pedimos que oren por ellos. And I want to thank you because all of this spiritual fruit, these people getting saved through our church plants, is your spiritual fruit. Because as you come here and give financially here and pray here, that's all your fruit to your eternal account. And thank you so much for helping us reach the world with the gospel. Y queremos agradecerles por su participación, porque el fruto que ustedes escuchan o ven alrededor de México, en los diferentes lugares, en las diferentes plantaciones, es su fruto al ustedes ser fieles aquí en oración, participando con sus diezmos, sus ofrendas, y por esto les queremos agradecer. Well, this morning we're continuing with our verse-by-verse Bible study series through the Gospel of Mark. Esta mañana continuamos con nuestro estudio bíblico a través del Evangelio de San Marcos, verso por verso. And what we do here each Sunday is we take a story in the life of Jesus, we study it, and then we try and apply it to our lives as his followers today. Y lo que hacemos cada domingo en la mañana es observar una historia de la vida de Jesús, y tratamos de aplicarla a nuestra vida hoy como seguidores de él. Now you can see our Bible text and the sermon title there on the video screen. Ya pueden notar ustedes el texto bíblico y el título del sermón en su pantalla. We're going to study a story about Jesus. It's found in Mark chapter 14. Verses 43 to 52. Encontramos esta historia bíblica ahí en San Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 52. And then the title of our sermon, if you're taking notes in our Bible study today, is The Arrest of Jesus. Y el título del sermón, si tú estás tomando notas en este estudio bíblico, es El arresto de Jesús. See, in our Bible verses today, we're going to see Jesus get arrested. En los versículos de hoy vamos a ver cómo Jesús es arrestado. Speaking of being arrested, do you know of anyone that has ever gotten arrested? Y hablando de arrestos, ¿conoces tú a alguien que ha sido arrestado? I don't want to scare anybody. That's kind of a funny question at our church because a lot of the church has been arrested. Look around. People you see, they've probably been arrested once or 10 times. Y de hecho, de aquí en la iglesia, esta es una pregunta muy curiosa, no quiero que te asustes, pero muchos varones de aquí de la iglesia han sido arrestados no una, 10 veces. Most of the guys on our church staff have spent time in jail. Incluso los que están trabajando en la iglesia han pasado su tiempecito en el bote. I have to confess, even your beloved Pastor Miguelito has spent a night or 2 in the can. Incluso nuestro amado Pastor Miguelito ya se aventó unos 2 días ahí. But don't worry, it was before Christ, before I was a Christian. Look, there's my baby picture. Pero no Wasn't se I cute? preocupen ni juzguen, fue antes de su vida en Cristo. Well, being arrested reminds me of the married couple that had a horrible marriage. Pero el estar arrestado, este tema del arresto, me recuerda de aquella pareja que tenía un matrimonio horrible. And the wife in the marriage was arrested for stealing a can of peaches. Y la esposa de este matrimonio fue arrestada porque se robó una lata de duraznos. When she got before the judge asked her, how many peaches were in the can that you stole? And she said, there were 6 peaches in that can. Estando ella frente al juez, el juez le pregunta, ¿cuántos duraznos había en esa lata? Y ella le dice, había 6. Judge said, I'm sentencing you to 6 days in jail. You're getting a day in jail for every peach that you stole. El juez le dice, te voy a sentenciar a 6 días en la cárcel, un día por cada durazno que robaste. Well, just as the judge was about to end the case and slam down the gavel, a man stood up and said, wait, judge, I have something to say. Y cuando el juez iba a terminar su sentencia y con el
martillo sellarla, un hombre al frente le dice, juez, deténgase un momento, tengo algo que decir. The judge said, well, who are you? He said, oh, I'm the lady's husband. Él le preguntó, ¿quién es usted, señor? Yo soy el marido de la mujer. And I need to tell you, my wife stole a can of peas too. Y dice el varón, quiero agregar que mi esposa también se robó una lata de chícharos. Well, in our story this morning, we're going to see Jesus arrested in the Garden of Gethsemane. Y en esta historia estaremos observando cómo Jesús es arrestado allí en el jardín del Getsemaní. And as we've been talking about on Sundays, this arrest and death of Jesus was the biggest trial he ever faced in his entire life. Y como estuvimos observando ya la semana pasada, tanto el arresto y todo lo que sucedió en la vida de Jesús ha sido la prueba más grande que él ha enfrentado en toda su vida. And because of that, this story has a lot to teach us about the trials that we face in our lives as Christians today. Y por causa de esto, la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de las tribulaciones o pruebas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas hoy. See, Jesus is our example of how God wants to handle our trials. Jesucristo es nuestro ejemplo de cómo es que Dios quiere que manejemos nuestras tribulaciones. And as you can see here in the arrest of Jesus today, we're going to witness 4 responses that can help us deal with the trials of our lives. We'll put them all up on the video screens if you want to write them down and take notes. Y como pueden ver en su pantalla, en el arresto de Jesús, también nosotros seremos testigos de 4 respuestas que pueden ayudarnos a enfrentar las pruebas en nuestras propias vidas. See, these are lessons we need to understand and apply to help us get through the trials and tribulations of life. Ahora, estas son lecciones que debemos entender y aplicar para poder nosotros pasar o atravesar las pruebas y tribulaciones de nuestra vida. So let's get started. Would you open up your Bible, please? We're in Mark chapter 14 again this morning. Vamos a iniciar entonces abriendo nuestras Biblias. Acompáñenos por favor ahí en San Marcos capítulo 14. And we'll begin where we left off last Sunday by reading verses 43 to 45. Y vamos a iniciar leyendo donde nos quedamos el último domingo, el domingo anterior, versos 43 al 45. Mark chapter 14, read along please in your own Bible. We'll read verses 43 to 45. Una vez más estamos en San Marcos capítulo 14, leemos de los versos 43 al 45. Immediately, while Jesus was still speaking, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. Now his betrayer had given them a signal, saying, whoever I kiss, he's the one. Seize him, lead him away. Verse 45, as soon as he has come, immediately he went up to him and said to him, Rabbi, Rabbi, and kissed him. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Now keep in mind, we've been looking at the events of the last night of Jesus' life. Ten en mente que hemos estado meditando en los eventos de la última noche o de la vida de Jesús. The Last Supper was Thursday night, but now it's just past midnight, so it's Friday morning, and Jesus is there in the garden. He'd gone there to pray with the disciples. La última cena del Señor Jesús con los discípulos fue el jueves en la noche, pero a estas alturas ya ha pasado la medianoche, así que estamos hablando de la madrugada del viernes. And Jesus would be put on trial Friday night or early Friday morning, and then he would actually be put on the cross late Friday morning and die that very day. Same day, less than 24 hours later. Durante esa madrugada del viernes, el Señor Jesús va a atravesar por el juicio, un juicio injusto, y durante la mañana de ese viernes Jesús va a ser colgado en la cruz, y es lo que estamos observando. So they're in this Garden of Gethsemane. Jesus is praying. The disciples are sleeping. And we find out what happens next. Look at verse 43. Vemos entonces que Jesús está en el jardín del Getsemaní orando, los discípulos durmiendo, pero algo sucede. Ve lo que dice el verso 43. Immediately while Jesus was still speaking, Judas, one of the 12 disciples, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. Luego, hablando él aún, o sea, Jesús hablando, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. With this event, the betrayal and the arrest of Jesus has begun.
Con este evento inicia la traición y el arresto del Señor Jesús. Now, this story is in all four of the Gospels. We call those other Gospels parallel passages that give us other details about the same story. Esta misma historia se repite en los otros evangelios. A esto le llamamos los pasajes paralelos porque nos da detalles diferentes de la misma historia. And we read there that Judas actually brought a mob of two different groups of people. Y en los pasajes paralelos encontramos que Judas trajo una multitud de dos tipos de personas. There were Roman soldiers there that represented the political powers, Rome of the day. En primer lugar estaban los soldados romanos que representaban el poder político de aquel entonces. And then, as Mark brings up here, the chief priests, scribes, and the elders, we have the Jewish religious leaders, which represented the Jewish leaders. They were both in this mob following Judas Iscariot to Jesus. Y como Marcos lo hace notar, también se encuentran los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que son los líderes religiosos de los judíos. Así que tenemos a estos dos tipos de personas en la multitud en el arresto de Jesús. And as we read in verse 44, Judas had given him a secret sign so they would know who Jesus was. A kiss, a betrayal kiss. Como vemos en el versículo 44, Judas les da una contraseña secreta a las personas para identificar a quién iban a arrestar. Y este es un beso de traición. That means that Jesus looked like everybody else. Esto significa que Jesús se miraba como cualquier otra persona. All the Jesus movies have it wrong. Jesus is always taller, lighter, more buff, and with more makeup than everybody else. En las películas todo mundo lo tiene mal. A Jesús siempre lo ponen como más alto, más guapo, más fuerte, con más maquillaje que todos los demás. But Jesus looked just like everybody else. That's why Judas had to give him this special sign. Pero el Señor Jesús se miraba como cualquier otro hombre. Es por eso que Judas tuvo que darles una señal de Judas quién era. didn't tell him, arrest the guy that's glowing and has a halo, or arrest the guy that's hovering above the ground dressed in white. No, Jesus looked just like everybody else, so they'd know it by the kiss. Judas no les dijo, arresten al que está brillando con una aureola en su cabeza o aquel que está flotando como un ángel, sino que les dijo, les voy a dar una señal porque Jesús es como los demás. Now, have you ever wondered how Jesus responded as Judas came to betray him? ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la reacción de Jesucristo cuando Judas venía a traicionarle? The parallel passage, Matthew 26, 48 to 50, tells us how Jesus responded to Judas. We're going to read it to you. El pasaje paralelo de Mateo 26, 48 al 50 nos dice cuál fue la reacción de Judas. Vamos a leerlo. Now the betrayer, Judas, had arranged a signal with him. The one I kiss is the man, arrest him. Going once to Jesus, Judas said, greetings, Rabbi, kissed him. Here's the response of Jesus, verse 50. Jesus replied, friend, do what you came for. El traidor les había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó, Rabí, le dijo, y lo besó. Verso 50, la respuesta de Jesús, amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Jesus, knowing the evil in Judas's heart, knowing that Judas was going to betray him, looks at him and calls him what? Friend. Conociendo el Señor Jesús la maldad en el corazón de Judas, las intenciones perversas de traicionarle, Jesús le ve a los ojos y le dice, amigo. What is Jesus doing here? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Two things. One, he's showing Judas, I love you. I love all people, and that includes you. En primer lugar, el Señor le muestra a Judas, yo te amo, amo a todos, incluyéndote a ti. But then secondly, Jesus is giving Judas a chance to repent and change his mind and not go through with the betrayal. Pero en segundo lugar, el Señor le está dando una oportunidad a Judas de que se arrepienta, que cambie de opinión y no siga adelante con esta trama de traición. How would Judas respond to being called friend? ¿Cómo respondió Judas cuando se le llamó amigo? Here's what happened. He betrays Jesus, gets depressed about it, and kills himself and goes to hell that same night. Esto es lo que sucede. Traiciona al Señor Jesús, luego se siente culpable por sus acciones, se suicida y se va al infierno. Eso es lo que sucedió con él. Judas betrayed Jesus, and he was one of Jesus' closest friends, one of the 12 disciples. Judas traicionó al Señor Jesucristo, siendo él uno de sus más cercanos, uno de los 12 discípulos. Now, in this event, we find the first of our 4 lessons
that help us deal with our trials in life. Y en este evento encontramos una de las primeras lecciones que nos ayudan a enfrentar las tribulaciones de nuestra vida. Put them all up for you if you want to write them down. Don't have to, though, of course. Las vamos a tener ahí en su pantalla. Si las quieres escribir, no tienes que hacerlo. In Jesus' example, we find that in a trial, here it is, number one, sometimes your friends and those close to you will let you down in your trials. En el ejemplo de Jesús encontramos en las pruebas que a veces tus amigos, aquellos cercanos a ti, te fallarán en tus pruebas. Let me repeat that. Number one, sometimes your friends and those close to you will let you down in your trials. Lo vuelvo a repetir, a veces tus amigos, aquellos cercanos a ti, te fallarán en tus pruebas. You know that to be true because it's happened to every one of us from time to time. Y tú sabes que esto es verdad porque ya te ha sucedido de vez en cuando. Not only that, but you've done it to others. We all have from time to time. Y no solamente eso, que tú también has decepcionado a tus amigos, todos lo hemos hecho. That's life, dealing with our fellow sinners saved by grace, living in a fallen world. Don't cut off people that let you down. Call them friend. Esa es la vida viviendo en un mundo caído, lleno de pecado. No cortes con las personas porque te hacen eso, llámales amigo. All of Jesus' friends and disciples let him down, everyone. Todos los amigos de Jesús, sus discípulos, le decepcionaron, cada uno de That ellos. hurt Jesus' heart, just like it hurt your heart. Y eso lastimó el corazón de Jesús, así como lastima tu corazón. But here's what we don't see happening with Jesus in this trial. Pero esto es lo que no vemos que sucede en la tribulación del Señor Jesús. We don't see him depressed and worried about the failure of his friends. We see him focused on God to get through the trial. No lo vemos a Jesús deprimido y preocupado por la falla de sus amigos, lo vemos a Él enfocado en Dios y su voluntad en medio de la tribulación. There's a lesson for you here, Christian. Aquí se encuentra una lección para ti, cristiano. Don't let other people's failures and lack of support in your trial crush you. No permitas que las fallas de otras personas, tus amigos o su falta de apoyo en tu tribulación te destruyan. Instead, do what Jesus did. Turn to God because God has promised never to leave you or forsake you. He'll be with you and help you in the trial. En lugar de eso, haz lo que el Señor Jesús hizo. Voltea y depende de Dios porque Dios ha prometido no dejarte ni abandonarte en medio de tu tribulación. That's what Jesus did. He was abandoned, let down by his disciples. He leaned on and talked to the Father in the trial. You can do that too. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. No dependió de sus discípulos, pero dependió de Dios el Padre. Tú también puedes hacerlo. Let's continue on in our verse-by-verse Bible study and read verses 46 and 47. Continuamos en nuestro estudio verso por verso. Ahora leemos versos 46 al 47. Then they laid their hands on Jesus and took him. Verse 47, one of those who stood by drew his sword, struck the servant of the high priest, and cut off his ear. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. What happens after the kiss of betrayal? Jesus is arrested. Verse 46, they laid their hands on Jesus, took him. This is his arrest. They're taking him into custody. ¿Qué es lo que sucede después de ese beso de traición? Jesús es arrestado. Lo vemos ahí en el versículo 46. Jesús es llevado bajo custodia. And as we study this arrest of Jesus, it's important we notice how Jesus reacted and responded to the trial. Y en medio de esta prueba, tribulación que vemos aquí en Jesús, y es importante que notemos, que aprendamos cómo responde Jesús en ello. There is something that you get to control in your trial. Hay algo que tú puedes controlar en medio de tu tribulación. You don't get to decide if you go through them. We all go through them. We don't get to decide that, A unfortunately. ti no te toca decidir si pasas o no la prueba. Eso no nos toca decidir a nadie de nosotros. What we do get to control, though, is how we respond and react in the trial. Pero lo que sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder en medio de esa tribulación. Your response and reaction in your trial will determine success or failure in the trial. Tu respuesta, tu reacción en medio de la tribulación o prueba va a determinar tu éxito o el fracaso en esa prueba. How did Jesus respond and react in his trial? ¿Cómo respondió, cómo reaccionó Jesús en su tribulación?
Jesus was never shocked, surprised, or freaked out in the trial. Never. El Señor Jesús jamás se sorprendió, se asustó en medio de esa prueba, jamás. And Jesus knew exactly what was coming up. He knew the cross was facing him. He knew it was coming. El Señor Jesús sabía lo que venía para él. Él sabía que iba a enfrentar la cruz, sabía lo que se aproximaba. We learned that in the parallel passage. Let me read it to you. John 18, 4 and 5. Lo leemos en el pasaje paralelo de San Juan 18, 4 al 5. Te lo voy a leer. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, the arrest, the beating, the cross, he knew all of it, went forward and said to them, whom are you seeking? They answered, Jesus of Nazareth. Jesus said, I am he. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, el juicio, el arresto, la golpiza y la cruz, todas estas cosas, dice, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Jesus, knowing the suffering and the cross is coming, remains calm and in control the entire time. Sabiendo Jesús que la cruz, la muerte estaba acercándose, Él se mantuvo tranquilo, bajo control en medio de esa prueba. The application for you as a Christian today is, Jesus remained in the Spirit in the middle of this difficult trial. It's not easy to do, but Jesus did that. La aplicación para ti como cristiano es que el Señor Jesús se mantuvo en el Espíritu, bajo el control del Espíritu, en medio de la tribulación. No es fácil hacerlo, pero eso es lo que el Señor hizo. Now, last Sunday we saw why Jesus was ready for the trial. Remember that? Ahora el domingo pasado aprendimos por qué es que Jesús ya estaba listo para la tribulación o la prueba, ¿te recuerdas? Jesus was praying, talking about the trial with the Father. He was ready. Disciples were sleeping. They weren't ready. El Señor Jesucristo ya estaba orando, estaba hablando con el Padre acerca de esa tribulación. Él ya estaba listo, los discípulos no, ellos estaban durmiendo. Jesus prayed and asked the Father 3 different times, take this cup, this cross from me. The Father answered. Remember how? Silence. Silence was the Father's answer, meaning, Father, it is your will that I go through this. I'll go through. I'm not going to ask you about it again. En 3 ocasiones el Señor Jesús oró, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esa copa. Pero el Señor Dios respondió. ¿Cómo respondió? En silencio. Oh Señor, tú no me has dado respuesta, significa que tengo que pasar por ello, estoy listo. God the Father wanted the Son Jesus to go through the trial. Why? Dios el Padre quería que su Hijo Jesucristo pasara por esa prueba y tribulación. La pregunta es, ¿por qué? So that you could be forgiven and saved. If this trial wouldn't have happened, salvation wouldn't have been available for you. La razón es para que tú puedas ser perdonado y salvo. Si esto no hubiera sucedido a Jesús, la salvación no estaría disponible para ti. See, Jesus understood that trials are part of this life. Do you understand that? ¿Sabes tú? Jesús entendía que las tribulaciones eran parte de esta vida. La pregunta es, ¿entiendes tú esto? See, if you don't understand trials are part of life, when they hit you, you're surprised, you're shocked, you're depressed. Why is this happening to me? And you handle it wrong. Cuando tú no entiendes que las tribulaciones son parte de la vida y llegan a tu vida, te sorprendes, te asustas y preguntas, ¿por qué me sucede a mí? Y lo manejas mal. Now, God's promised not to give you more than you can handle, but the Bible also promises that part of this life is trials. Ahora, Dios ha prometido no darte más de lo que puedes manejar, pero Dios también ha dicho que parte de esta vida es enfrentar las tribulaciones. Throughout the New Testament, the Bible talks about trials being used for good in your life. A través del Nuevo Testamento se nos enseña que las tribulaciones se utilizan para nuestro bien, para tu bien en tu vida. Trials mature you in your faith. Las pruebas, las tribulaciones te hacen madurar en la fe. There's lessons that you will only learn in the trials of life. Hay lecciones que solamente vas a poder aprender en las tribulaciones de la vida. Good things come on the other side of trials. Las buenas cosas, hay buenos resultados después de las When God tribulaciones. gets you through trials, He wants to use that as a testimony so you share with other people. God got me through this one, He's going to get you through that one somehow. Cuando tú atraviesas las tribulaciones, Dios quiere que utilices eso como un testimonio diciendo, Señor me hizo pasar por esto, y le dices a tu compañero, Dios te va a hacer pasar a ti por esta situación. Nobody loves trials. We don't have to love them, but we do need to know that they come every once in a while in our lives. The Bible teaches us that. 1 Peter 4, 12 and 13. A nadie le gustan las tribulaciones ni las aman. Nadie lo hacemos, pero tenemos que entender que de vez en cuando esto va a suceder. Lo dice 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 al 13. Dear friends, writing to the church here,
Don't be surprised at the painful trial. They're painful. You're suffering. It's suffering and trials. As though something strange is happening to you. Rejoice that you participate in the sufferings of Christ. Just as he went through them, you are following in his footsteps. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego. Fuego significa dolor y sufrimiento de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Cuando tú sufres, estás siguiendo el camino de Cristo. Now in our story here, there's actually two characters. Ahora, en esta historia tenemos dos personajes. Jesus handles his trial perfectly, but remember Peter who'd been sleeping? He does not handle the trial perfectly. Hemos visto cómo Jesús maneja la tribulación de una manera perfecta, pero tenemos a Pedro, recuerdan ustedes, estaba durmiendo, él no maneja la prueba de una manera correcta. Trial hits them both, but Jesus is ready and he handles it right. Peter isn't ready and he makes a disaster. La tribulación los golpea a los dos en el mismo momento. Jesús estaba orando, lo maneja de una manera correcta. Pedro estaba durmiendo y el resultado es un desastre. The other Gospels tell us that verse 47 is talking about Peter. So I want you to read verse 47 again and let's find out what Peter did. Los otros evangelios nos explican que el verso 47 habla de Pedro. Así que vamos a leerlo y vamos a ver qué hizo Pedro. One of those who stood by, this is Peter, draws his sword, strikes a servant of the high priest, and cuts off his ear. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Have you ever wondered, why did Peter cut off a guy's ear? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Pedro le cortó la oreja a ese tipo? Here's why Peter cut off his ear. Because he was a fisherman, not a soldier. Te voy a decir por qué. Porque Pedro era un pescador. Pedro no era soldado. Peter was trying to take this guy's head off, but he was so bad with the sword, he missed and just got an ear. Pedro quería arrancarle la cabeza al tipo, pero era tan malo con la espada que le atinó a la oreja. Now the other Gospels tell us, last miracle of Jesus, picks up the ear, heals this enemy, and puts his ear back on. Los otros evangelios nos dicen que el Señor Jesucristo hace un milagro más, tomando la oreja de esta persona y la vuelve a poner en su lugar. What is Peter doing here? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Peter is trying to help Jesus and fix the trial. Pedro está tratando de ayudar a Jesús a arreglarle sus problemas. Peter is seeing the trial and he's all, Jesus, I'm going to give you a helping hand and help you with this. Pedro está viendo la tribulación, la prueba y está diciendo, Pedro, Señor, te voy a echar una manita con esto. He's doing it his own way in his own time. Lo And he está made haciendo- things worse. Lo está haciendo a su manera, a su tiempo y lo único que está haciendo es empeorar las cosas. I've seen so many Christians do this, He visto a tantos cristianos hacer lo mismo, especially parents. especialmente a los padres. Their kids grow older, reject Jesus, make foolish decisions. God starts taking them down and humbling them and putting them through a trial. And parents rush in to give money to help rescue. And they just enable the wicked behavior and the kids never get better. Los hijos empiezan a crecer, a madurar, a tomar sus decisiones pecaminosas lejos del Señor. Dios en su misericordia los humilla, empieza a hacer presión en sus vidas. ¿Qué hace el padre? Ay, mi hijito necesita dinero, voy a ayudarlo, estorbando la obra del Señor, permitiendo que sigan en su vida de pecado. When many times there's a lesson God wants to teach your foolish child, maybe even bring them to faith through this trial, but you're rescuing them and enabling them, giving them cash, giving them help, and you're just keeping them from going through the trial that God has to help and mature. Cuando muchas veces lo que Dios quiere hacer es tratar en la vida de tu hijo, incluso traerlo al Evangelio, a los pies de Cristo, pero tú estás tan preocupado, ayudar a tu nene, animándolo y dándole dinero para que siga en su vida. We need to be careful that we take people out of a trial that God has ordained for them. That's what Peter's trying to do here. Debemos tener mucho cuidado de no sacar a alguien de una prueba que Dios le está poniendo a esa persona. Es lo que Pedro quiere hacer. Jesus was wise, though. He didn't join up with Peter's foolish plan, did he? Ahora el Señor Jesús fue sabio porque Él no se unió al plan necio de Pedro. Peter has a plan. God has a plan. Guess which one Jesus chose? The painful one,
That was God's. Pedro tenía un plan, una estrategia, pero también Dios tiene un plan, una estrategia. ¿A cuál de estas se unió Jesús? Él se unió al plan difícil y doloroso, pero el plan de Dios. Christian, in this we find your second lesson about trial in this story. Y en esta historia encontramos la segunda lección acerca de las tribulaciones o las pruebas. In our trials number 2, we need to rely on the counsel of God, not on the counsel of men that are like Peter. Y vemos aquí que nuestras tribulaciones o pruebas tenemos que confiar en el consejo de Dios, no en el consejo de los hombres, como Pedro, perdón. Let me repeat that. Number 2, we need to rely on the counsel of God in our trials, not on the counsel of foolish men like Peter. Una vez más, lo repito, en la tribulación tenemos que confiar en el consejo de Dios y no en el consejo de hombres necios como Pedro. Now, it's not foolish to ask for wisdom and counsel when we're going through a trial. It's actually a wise thing. But ultimately, we must choose to obey God's will in the trial, not that of counselors. Ahora, no es necio pedir el consejo de alguien sabio, al contrario, debemos hacerlo, pero al final de cuentas debemos elegir por el consejo que viene de Dios y no el nuestro. Now, what did Peter want to do here? ¿Qué es lo que Pedro pretendía con todo esto? What did Peter want Jesus to do? ¿Qué era lo que Pedro quería que Jesús hiciera? I'll tell you. He said, Jesus, let's start fighting, start swinging. I'll rescue you. Indiana Jones. Pedro estaba tipo Indiana Jones diciendo, Señor Jesús, vamos a pelear, yo te rescato a ti. They wanted Jesus, let's run, let's escape, let's get away from this situation. Algunos otros decían, vamos a huirnos, vamos a escaparnos de esta situación. A couple of the wimpy disciples probably said, Jesus, let's just cry and beg for mercy. Maybe they'll let us go. Y algunos de los debiluchos quizás dijeron, Señor Jesús, hay que orar y hay que rogar por misericordia, a lo mejor nos perdonen. They wanted Jesus to do anything except what God wanted him to do, which was walk through the trial. En otras palabras, los discípulos querían que Jesús hiciera cualquier cosa menos pasar por la tribulación o la prueba que Dios ya había establecido. Jesus did not follow the counsel of men. He followed the counsel of the Father, and because of that, you could be saved. You are the good that came out of this trial. El Señor Jesucristo no siguió el consejo de ninguno de esos hombres, Él siguió el consejo de Dios el Padre, y a causa de eso, cada uno de ustedes son salvos. Ese es el resultado de la decisión de Jesucristo. Now, as we continue, we're going to see Jesus had something to say to this crowd. Let's read that, verses 48 and 49. Al continuar, vamos a ver que Jesús tiene algo que decirle a esta multitud. Vamos a continuar leyendo versos 48 y 49. Jesus answered and said, have you come out as against a robber with swords and clubs to take me? I was daily with you in the temple teaching, and you didn't seize me, but the scriptures must be fulfilled. Key phrase by Jesus there. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras, palabra clave aquí del Señor Jesús. Now, when I was arrested, both times, I was guilty. Jesus is innocent here. Cuando el pastor Mike fue arrestado en las dos ocasiones que lo arrestaron, él fue culpable, pero aquí el Señor Jesús es inocente. And Jesus is making this argument, hey guys, I'm innocent. I have done nothing. I was teaching in the temple, yet everybody saw me. No one did anything. But now you're trying to come after me like a criminal. I am innocent, guys. Turn around and go back. He's given this crowd a chance to repent. Ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, saben que yo soy inocente. Ustedes me vieron predicando en el templo cada día y me han visto que no hay nada de malo en mí. Y les está diciendo básicamente, desen la vuelta, abandonen esto. Les está dando una oportunidad a ellos de que cambien de opinión. Next Sunday, when we look at these little trials that they had, illegal trials putting Jesus on trial, they could never find anything to charge him with because he was innocent. He was perfect. He was innocent. El siguiente domingo vamos a aprender cómo es que Jesús atravesó diferentes juicios ilegales, secretos, y en ninguno de ellos nadie pudo encontrar algo en su contra porque Jesús siempre fue inocente. If Jesus was innocent, why was he still arrested? Pero si Jesús era inocente, ¿por qué fue arrestado aún así? Jesus answers that question here. Would you read it with me? End of verse 49. El Señor da respuesta a esa pregunta ahí en el verso 49 al final. All of these things were going to happen. Why? End of verse 49. Jesus says,
The scriptures must be fulfilled. Todo esto tiene que acontecer. ¿Por qué? Finalmente dice ahí Jesús, para que se cumplan las escrituras. This was the number one priority of Jesus, that the scriptures might be fulfilled in him and through him. Esta era la prioridad número uno de Jesús, que la escritura se cumpliera en él y a través de él. And I love what Jesus does here. In the middle of his trial, he brings up the scriptures and remembers them. Me gusta mucho lo que hace el Señor Jesús. En medio de su prueba o tribulación, él recuerda las escrituras, las menciona. Do you do that? ¿Haces tú eso? In the middle of your trial, do you have the self-control to say, wait, stop freaking out, stop worrying, stop thinking of a plan out? What do the scriptures have to say about this? ¿Tienes tú el valor, el coraje de decir, en medio de las tribulaciones y problemas, un momento, deja de asustarte, de preocuparte, de enojarte? ¿Qué dicen las escrituras? In the middle of the pain and the confusion of the trial, Jesus says, I'm going to remember what the scriptures say. En medio del dolor, la confusión, la tribulación, Jesucristo dice, yo voy a recordar lo que dice la escritura. Christian, in this we find your third principle that you can apply to your trials right here. Y cristiano, en esto encontramos el tercer principio que vas a aplicar a tus tribulaciones en tu vida. In your trials, number 3, we need to remember and apply the scriptures to our lives and our trials. En nuestras tribulaciones, número 3, tenemos que recordar y aplicar las escrituras a nuestras vidas y a nuestras pruebas. One more time, number 3, we need to remember and apply the scriptures to our lives in our trials. Número 3, una vez más, en medio de la tribulación o prueba, tenemos que recordar y aplicar las escrituras a nuestras vidas y en nuestras pruebas. Let me tell you 2 huge mistakes I've seen Christians make when trials hit. Déjame decirte 2 errores gigantes que hacen los cristianos cuando vienen las tribulaciones. The trial hits and they make a big decision based on their emotions, how they're feeling. That is almost always a mistake. Don't do that. Llega la prueba, la tribulación y el creyente toma decisiones en base a sus emociones. ¿Cómo se está sintiendo en ese momento? Ese es un gran error. No lo hagas. Second mistake, they make a decision in their trial based on their circumstances, how things are looking in their life, and in trials it never looks good. That is always another second mistake. Don't make decisions based on that. El segundo error es de que toman las decisiones en base a sus circunstancias, cómo se ven las cosas, y ese es un gran error. No tomes decisiones basándote en ello. Guy just did that this week in our church and he blew it. Un hombre hizo esa decisión esta semana aquí en la iglesia y la regó. And he's gone. Se fue. He lost his job. He freaked out. He bought a bus ticket and said, this is the last Wednesday night. I'm leaving them all. You know no one there. There's no Christians there. There's no churches in your village. And because the circumstances look bad and you felt bad, you bought bus tickets and you're saying bye. Esta persona perdió su empleo, no supo qué hacer, viendo sus circunstancias, compró un boleto para irse a un pueblo súper lejano donde no hay nadie. El pastor le dijo, no tienes ni familiares, no hay iglesia, no conoces a nadie, pero nada más porque las cosas se ven mal, ¿ya te estás yendo? So look at the scriptures. You talk to your pastors. Huh? No, it just felt like it and circumstances looked bad, so I did it. Oye, ¿ya leíste las escrituras? ¿Ya meditaste en ello? ¿Hablaste con tus pastores? No, pues nada más se vieron las cosas mal y pues sentí como que debería hacerlo y lo hice. Now here's a difficult thing. Aquí viene lo difícil. In trials, you will be tempted to make decisions out based on how you feel and on your circumstances. El problema es que en la tribulación o las pruebas vas a ser tentado a tomar las decisiones ya sea como te sientes o como ves las cosas, las circunstancias. Don't do it. No lo hagas. You'll be tempted to. You'll want to. Don't do it. Serás tentado a hacerlo, incluso vas a querer hacerlo, no lo hagas. Look to the scriptures. Ve a las escrituras. If you see a friend, Christian friend, going through a trial, you can remind them, let's see what the scriptures say about your trial. That's a great thing to do. Si tú ves a un amigo cristiano, familiar, que está pasando por una tribulación, tú puedes recordarle y decirle, oye, vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. See, the scriptures contain the wisdom you need to make a educated, godly, good decision
in your trial. Porque las escrituras tienen la sabiduría que necesitas para tomar una decisión sabia, educada, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a tu That necesidad. is why Jesus brings up the scriptures right here in his trial. Es por eso que el Señor Jesús recuerda las escrituras en medio de esta tribulación. We'll finish up this morning by reading verses 50 to 52. Vamos a terminar esta mañana leyendo los versos 50 al 52. Then they all, speaking of all the disciples, forsook Jesus and fled. Now a certain young man followed him, having a linen cloth thrown around his naked body. The young man laid hold of him, and he left the linen cloth and fled from them naked. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Now this is actually one of the funniest stories in the whole Bible right here. Y esta es una de las historias más chistosas en toda la Biblia. Mark is writing about himself here. Marcos, el autor del libro, está escribiendo acerca de él, este es él. Mark wasn't one of the 12 disciples, but he was a young follower of Jesus, maybe 12 years old. Marcos no era uno de los discípulos, pero era un seguidor que posiblemente tendría unos 12 años de edad. He was in the garden with Jesus and he ran. And did you see what happened when he ran? Él estaba en el jardín con el Señor Jesús, pero huyó y se dieron cuenta de lo que pasó cuando huyó. A guy grabs his clothes and he strips naked, and he's the first streaker in the Bible. Y un hombre lo agarra, pero él se zafa, deja su ropa y sale desnudo corriendo. Es el primer nudista en la Biblia. No pun intended, but Mark turns the other cheek here. Y sin querer queriendo, Marcos da la otra mejilla. You know, he lays bare the entire story. En toda la historia ya aparece Sad. desnudito. Kind of funny though. Es chistoso, dice Pastor Mike. But verse 50 is what we really want to focus on. Look what happened to Jesus in the trial. Pero vamos a observar el verso 50, que es el enfoque. Then they all, the disciples, speaking of the disciples, forsook Jesus and they fled. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesus gets arrested and every one of his friends now are gone. He is alone walking to his trial and death. El Señor Jesucristo es arrestado, todos sus amigos discípulos huyen, ahora él está solo en su tribulación. How did Jesus respond when everybody let him down and failed him and ran? ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo cuando todo mundo lo decepciona, lo dejan solo, huye? Jesus moved forward through the trial. El Señor Jesucristo siguió adelante a través de la prueba. Remember, he'd already asked the Father, take the trial away. The Father answers with silence, saying no. And so Jesus said, I am going to walk through this trial, believing God will get me through it and bring good out the other side. And we know God did that. Recuerden ustedes que el Señor ya había preguntado 3 ocasiones, Señor, ¿me puedes quitar esta prueba? Dios el Padre respondió con silencio, que significa no, esto va a continuar. Así que el Señor toma la decisión de seguir a través de la prueba, sabiendo que hay un final alegre, un final feliz, una bendición, y ya sabemos cuál es. If you've been begging God to take a trial out of your life, it's still not there. It's God saying, this is my will for you. Walk forward. That's what Jesus did here. Si tú ya les has estado preguntando al Señor, quítame esa prueba, esa tribulación, pero de alguna manera el Señor guarda silencio, significa que esta es la voluntad de Dios para ti. We know that from the parallel passage. This is what Jesus says about his trial. The cup is the cross, the arrest, all of it. John 18:11. Lo sabemos esto a través del pasaje paralelo, ahí en San Juan 18:11. Dice la copa que se refiere a la cruz. Jesus said to Peter, put your sword in the sheath. Here it is. Shall I not drink the cup? Shall I not go through this trial which my Father has given to me? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? The trial had come. Jesus said, now I must go through it. There's lessons to learn here, and there's good that will come out of it. So Jesus moved forward through the trial. There's a time when we have to do that. La tribulación ya había llegado a él, ya estaba dicho por el Padre, así que el Señor Jesús, decide ir a través de ella sabiendo que hay lecciones que aprender en esto. In these actions by Jesus, it brings up our fourth thing we need to learn about trials from our story today.
Y en esta acción de Jesús vemos la cuarta lección que podemos aprender acerca de las pruebas. Number 4, we need to keep moving forward through the trial. Número 4, tenemos que seguir adelante a través de la prueba. Not bailing out, not looking for a way of escape, not freaking out. We need to keep moving forward through the trial. God's going to get you through it. He's got lessons for you. Good will come out of it. Keep moving forward. No se trata de que nos escapemos, que huyamos, que buscamos maneras de evadir la prueba, sino que como el Señor Jesús lo hizo, tenemos que seguir adelante a través de la prueba. I know many of you are facing painful, difficult trials in your life right now. Yo sé que muchos de ustedes están enfrentando tribulaciones difíciles y dolorosas. They hurt, there's involved suffering. Sé que duelen, sé que hay sufrimiento en ello. But I want to encourage you to follow the example of Jesus. Keep moving forward. The quicker you move forward, the quicker it ends. You get through it. Pero quiero alentarte, animarte a que hagas lo que Jesús hizo. Sigue adelante. A medida que sigues adelante, pronto termina. Apply these truths that you've seen in the life of Jesus. They will work for you. Aplica estas verdades que has aprendido del Señor Jesucristo. Van a funcionar para ti. Know that at times people close to you will let you down in your trial. Recuerda But keep going forward. Recuerda que en ocasiones la gente cercana a ti te va a decepcionar, pero tú sigue adelante. Ask God to give you His counsel as you keep moving forward. Pídele a Dios que te dé su consejo mientras sigues adelante. Remember and apply the scriptures. Keep moving forward. Recuerda en aplicar las escrituras a tu vida y sigue adelante. And as you do that, my friend, you will see God's faithfulness in your trial. Y a medida que tú haces esto, amigo mío, vas a ver la fidelidad de Dios en medio de tu tribulación. And that's our good news this morning about the arrest of Jesus. Y estas son las buenas noticias esta mañana acerca del arresto de Jesús. Amen? You know, this